Vamos a continuar, hermanos, y nuestros amigos también, trazando bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Esta vez vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios, capítulo 4 y el versículo 14. Vamos a ver las características del hombre, el falso profeta y los falsos maestros. O sea, las características del falso maestro son parecidas también a las del el que está en lo correcto. Porque ahí en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 13 en adelante habla de que Satanás se viste como luz de ángel. O sea que es importante, notar estas cosas, porque en lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios capítulo 4 y el versículo 15 le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia en Éfeso, o sea, los mensajes de las cartas del Nuevo Testamento son escritas a la iglesia. No había, tantas denominaciones como ahora, no había. Había, claro, secta, estaba la de los escribas, los de los fariseos, de los judíos, que eran muchos, se oponían, al evangelio, pero no había lo que hay aquí, y no es trazar bien la palabra de Dios diciendo que muchas cosas de las que dice aquí se está refiriendo a denominaciones. Nunca fueron escritas, a ninguna otra organización, solamente a la iglesia de Cristo. Las cartas de Mateo, todas, hasta Apocalipsis, fueron escritas a la iglesia de Cristo. Entonces hay que poner claro todo esto, porque hay mucha confusión, muchos maestros que están no saben, pues, en realidad, de trazar correctamente la palabra de Dios, y entonces están diciendo muchas barbaridades por no saberlo. Y muchos, pues, como tengo yo amigos, muchos querrán oír, otros pues, que no quieren oír, porque los que se autonombran como pastores, que no son pastores bíblicos, entonces esos no están ahí para oír, o sin para mandar, y que se les les hagan reverencia y todas estas cosas así. Pero todas estas cosas se hacen por ignorancia, y la gente cree también por ignorancia, porque pues una de las cosas que Satanás usa más poderosas es de que la persona no lee, no investiga, no investiga su religión, no investiga su fe. Entonces pues están viviendo, así, pero a través de esta palabra estamos diciendo, de que la Biblia dice otra cosa. Cuando se trata bien la palabra de Dios, por ejemplo, mire, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, estas son gente religiosa que le está clamando, y diciéndole todos los días Señor, Señor. Pero dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces hay que, poner mucha atención en las cosas que estamos practicando como fe para nuestra salvación. En este caso, por ejemplo, vamos a tratar de los falsos maestros, de los falsos profetas, falsos apóstoles, que no hay. Les decía, no, ya no existen, apóstoles, no hay. Todos, estos que salen son falsos apóstoles, no hay. No hay ya hombres inspirados por la palabra de Dios para que ellos puedan escribir, Biblias y todas estas cosas. De la única manera, quiero aclarar esto, por la cual nosotros podemos ser inspirados, es por la misma palabra, o sea, por la misma Biblia,
que nosotros tenemos, entiende, al alcance de nuestras manos. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, entonces somos inspirados y Dios nos ayuda, entiende, a estudiar la palabra de Dios, a investigarla a fondo, y entonces de esta manera nosotros podemos ser inspirados. Pero entiende, inspirados por el Espíritu Santo es hacer lo que el Espíritu Santo dice por medio del Nuevo Testamento. Entonces, cuando se dice, entiende que somos inspirados y lo hacemos cosas diferentes a la que el Espíritu Santo dijo, entonces esto ya no es trazar bien la palabra de Dios. Esto es mentira y esto es confusión, error, y esto lleva, entiende, a la perdición. Dice en Efesios, aquí vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 13 en adelante. Le está diciendo a los hermanos, para que ya no seamos niños, entiende, fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, entonces aquí quiero que notemos, entiende, estas expresiones que el apóstol Pablo dice. Estratagemas de hombres, son trucos, entiende, en su lengua original significa que son trucos, son trampas, entiende, sutiles para, entiende, engañar a las personas. Aquí, entiende, en 2 de Corintios 11, abran conmigo a sus Biblias y les vamos a leer, entiende, ahí. Y ya tal vez, entiende, esto les pueda sorprender para que pongan más atención, entiende, en lo que creen y a quienes creen, a quienes oyen, entiende, y a qué es lo que están creyendo. Porque es importante, esto se trata, entiende, aquí de salvación o perdición. Aquí no, entiende, entra esto de lo que mucha gente cree, entiende, que porque es muy buena y porque es muy servicial y porque, entiende, hace muchas cosas buenas, es bueno todo eso. Pero leíamos ahí en Hechos capítulo 10 y el versículo 1 de este personaje de Cornelio. Entiende, Cornelio era un centurión de la compañía italiana, era un romano, entiende, que dice el escritor que escribe esto, Lucas, entiende que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Tenía buen testimonio en toda la nación. Y se le pareció un ángel todavía, ¿entiendes? Pero estaba perdido él y su casa. Entonces, es bueno, entiende, porque esto nos ayuda cuando la persona tiene buenos modales y entiende, tiene una vida apartada de las cosas mundanas. Esto le sirve cuando él llega a ser o ella cristiano, porque, entiende, no se le va a dificultar, entiende, la vida cristiana. Pero a alguien, entiende, cuando obedece, lo que ha pasado en la práctica y que hemos visto, cuando por ejemplo hay personas que llevan una vida de drogas, de adulterio, de muchas cosas, entiende, en sus vidas, y tienen muchos problemas, entonces cuando estos obedecen el evangelio, pues se les dificulta un poco, porque pues todavía, entiende, tienen esos hábitos y es peligroso que regresen otra vez. Pero aquel que, entiende, no los necesita, pues se le facilita. En este sentido me estoy refiriendo, entiende. Pero para Dios, entiende, Dios le gusta esto, pero, entiende, se necesita hacer algo más que bueno. Ya leímos ahí Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. Se necesita hacer la voluntad de Dios, de Cristo. La voluntad es, entiende, de vivir de acuerdo a sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra aquí, estratagemas, trucos, son las que usan los hombres, entiende, los falsos maestros, los falsos apóstoles, fraudulentos, entiende, que se adueñan de las personas, de las almas de las personas, y entonces son engañadas, entiende, con estas artimañas. Artimañas aquí en su original, en el griego,
significa, entiende, juego de dados. O sea que, entiende, son trucos que los hombres usan y entonces pues creen, entienden una mentira porque ya ellos han sido engañados. Para que, entiende, algo se crea, se necesita, entiende, primero que no se cree, porque hay muchas personas que yo les hablo y ellas no creían, entiende, esa mentira, pero ahora ya la creen y ahora la practican como verdad, la defienden, entiende, como verdad y mueren ahí pensando que esa es la verdad y que ese es el evangelio correcto, pero no, pues estaban equivocados. Bueno, entonces aquí habla, entiende, de estos falsos maestros. Dice, entiende, en Mateo 7:15, Cristo está hablando y dice que estos falsos maestros, dice, guardaos de los falsos pastores, de los falsos profetas y falsos maestros que vienen a vosotros, entiende, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así dice, lea ahí Mateo capítulo 7 y el versículo 15. Esto está hablando, les dije, de 2 de Corintios 11 y 13. Vamos a leer, entiende ahí. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense nomás. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo le está hablando, entiende, aquí a los hermanos que tengan mucho cuidado, entiende, porque estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles de Cristo. Entiende que se dicen, o sea, son hombres, entiende, que es muy difícil distinguirlos al no ser que conozcan la verdad. Pero si no conocen la verdad y no han leído nunca, son presa fácil, entiende, para estar en este sistema, entiende, que ellos ponen. Porque son sistemas, entiende, que estos hombres se inventan para que vivan, entiende, aunque ellos muchos no creen, entiende, en sus doctrinas. Hay doctrinas, entiende, muy populares de que practican otras cosas, pero que no creen en realidad, entiende, en lo que ellos se han inventado o han hecho, entiende, porque las doctrinas se hacen. Cuando allí dice, entiende, que no hay otro evangelio, entonces, sino solamente el evangelio de Cristo, entonces, ¿cómo se convierte, entiende, el evangelio en otro evangelio? Es cuando se, entiende, practica algo diferente que no está en el Nuevo Testamento, el evangelio de los apóstoles. El evangelio, entiende, de los apóstoles es importante de que nosotros estemos fundamentados en ellos. Dice Efesios capítulo 2 y el versículo 20, léalo, entiende con cuidado ahí. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Cualquier cosa que, entiende, se practique y no esté en la doctrina de los apóstoles, esa no es doctrina de Cristo. Ya lo está repitiendo el Nuevo Testamento y se lo estoy diciendo mucho porque muchos están, entiende, en este sistema engañoso. Una de las características, entiende, de estos hombres que tienen, que les digo yo que es difícil de que lo puedan, entiende, desenmascarar, porque se necesita, entiende, conocer la verdad. Y no puede uno, entiende, identificar a alguien si no conoce nada de la verdad. ¿Cómo puede saber si esto es falso o esto es verdad si no conoce la verdad? Entonces es importante, entiende, que conocemos la verdad. La verdad es luz. Cuando nosotros alumbramos, entiende, toda clase de doctrina, dice ahí Juan, capítulo 1 Juan 4, que tenemos que examinar todo espíritu. Espíritu se refiere a doctrinas. Hay que examinarlo y ponerlo a la luz de la palabra de Dios, a ver si eso es así.
los hermanos que Pablo le predicaba a los de Tesalónica, dice que los de Tesalónica, entiende, ellos investigaban a ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. O sea que, entiende, es una de las mejores actitudes que el hombre puede tener, entiende, cuando oye algo. Porque miren lo que dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ustedes lo verán, entiende, a Satanás, no crean que lo van a ver con cuernos o feo, así, ¿no? Casi, entiende, como Cristo, como un ángel de luz. ¿Cómo podrá, entiende, ustedes identificarlo y saber, entiende, decir, este es Satanás? No necesitan, entiende, estar diciendo cosas, maldades y todo esto, no. Una de las características de estos hombres peligrosos, religiosamente hablando, entiendes, estos son amables, son serviciales, son inteligentes, llevan vidas decentes. ¿Entiende cómo lo identifica? ¿Cómo puede usted decir, pues este será verdadero o será falso? No puede distinguirlo. Por eso hay millones y millones de personas, entiende, engañadas, porque es muy difícil, entiende, que alguien pueda decir, pues este es falso, esta doctrina es falsa, esto que nos están enseñando es falso, esto no existe, entiende, aquí en el Nuevo Testamento. Esta no es la doctrina de los apóstoles. Ahí dice Juan, segunda de Juan, capítulo, no tiene capítulos, nomás tiene el versículo 9, dice, entiende, si alguno se extravía y no trae esta doctrina, no tiene a Cristo. Entonces hay muchas prácticas, entiende, que están haciendo los hombres religiosos, que para adorar al Señor y que para la obra del Señor y que alabado sea el Señor, pero si el Señor no manda, entiende eso, entonces no tienen a Cristo. Les estaba mencionando esto de la música para adorar, entiende, a Cristo. No hay. Los apóstoles nunca practicaron la música instrumental en una iglesia. De todas las cientos de iglesias que había en Palestina, en Europa, en Roma, en todo, no hay, entiende, un instrumento mecánico para adorar al Señor. No existe música cristiana. Que le quede bien marcado, entiende, estas cosas. Porque este es un negocio redondo, entiende, del que se inventó esto. La iglesia mecánica, la iglesia de instrumentos, se la inventó la iglesia romana. Esto allá en Inglaterra, entiende, hubo división grande porque pues no se practicaba la iglesia. ¿Cómo vamos a estar practicando si el Señor no mandó esto? No hay un mandamiento o un ejemplo apostólico o inferencias o algo que digan, pues vamos a adorar al Señor con música cristiana. No hay, solamente la música vocal, cantando al Señor en vuestros corazones. El nuevo sistema de adorar a Cristo, entiende, es espiritual. Ya terminó, entiende, el sistema judaico. Allá, entiende, se usaban instrumentos, alabarle al Señor con salmos y cánticos y con cuerdas y todo esto. Pero eso terminó en la cruz de Cristo. Entonces, si usted está diciendo que al Señor no está en la doctrina, que al Señor le alaba, no está en la doctrina de Cristo. O sea, tenga cuidado con todo esto, ¿entiende? Porque no es al Señor Jesucristo que murió por los pecadores que, entiende, al que le está adorando. Dice, si alguno no trae esta doctrina, no lo recibáis. La doctrina de los apóstoles. Ahí dice Hechos 2:43, y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si no está la música instrumental, si no está todo esto, entiende que la adoración, entiende que tienen muchas iglesias, no existe, no están adorando al Cristo vivo. Ahí en Salmo 127, si Dios no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. En otras palabras dice que si no Dios ha mandado eso,
y el hombre lo está haciendo, en vanos lo hace. ¿Entiende? Y ya con esto vamos a terminar nuevamente. Gracias por su atención.